De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hasta ahí esta lectura, y solamente quería hacer un breve comentario. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, sabéis que en la iglesia de los corintios había muchos problemas. Era una iglesia que tenía muchos dones del Señor. De hecho, en el tiempo de oración que hemos tenido antes del bautismo, hemos hecho la lectura de los dones espirituales que el Señor, ¿verdad?, promete en Corintios 12, de un mismo espíritu, vienen todos los dones. Y Pablo se alegra de que en la iglesia de los Corintios había muchos dones del Señor. Pero aún así, el apóstol Pablo les reprende constantemente porque había mucha inmadurez y habían problemas dentro de la iglesia por tema de celos, de contiendas. Y por eso aquí les dice el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿no? No os pude hablar como si fuerais realmente personas maduras, espirituales, sino como a carnales, ¿no? O sea, os tuve que hablar realmente casi como si fueseis inconversos, ¿no? Les está diciendo el apóstol Pablo, como niños, ¿no? Les dicen niños en Cristo, ¿no? Es una realidad de la que habla la Escritura. Cuando uno viene al Señor, cuando uno nace de nuevo y empieza realmente la carrera cristiana, es un bebé espiritualmente y tiene que empezar a crecer y a madurar. Pero el Señor no quiere que esa niñez espiritual sea eterna, ¿no? No es natural. Uno es niño un tiempo, ¿no? Fabián y Irina, bueno, son niños, pero ya pasarán unos años y ya no será niño. Y ya no podrá estar, pues, Fabián como ahora, ¿no? Como un niño jugando, ¿no? Ya tendrá que ser un hombre, tendrá que ir a trabajar como su padre, fuerte igual Irina, ¿no? Entonces, los niños, pues, son niños un tiempo. Tienen que crecer. Pero hay algunas personas que quieren ser niños espirituales toda su vida. No quieren madurar, no quieren crecer.
Y eso es algo que no puede ser. El Señor eso no lo aprueba. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice eso. No, os di a beber leche y no vianda. O sea, no les dio alimento sólido, les dio leche y está refiriéndose a la enseñanza y a todo lo que él les tenía que transmitir de acuerdo a su madurez. Él dice, os tuve que dar leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, él, ¿no? Pablo está hablando como un padre espiritual para ellos. Dice, yo os di alimento, pero os he tenido que dar leche, porque no estáis todavía maduros para comer, ¿no? De esa manera. Dice, porque aún, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres en el sentido de fuera del Señor, ¿no? Estáis andando como mundanos, es lo que le está diciendo. ¿Y por qué, no? Porque dice aquí, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, dice, no sois carnales. ¿Y esto era por qué? Porque dentro de la misma iglesia de Corinto, ellos habían recibido a varios apóstoles y a varios predicadores del Evangelio. Había estado allí Pablo, que fue Pablo el que inició la iglesia, realmente allí, en Corinto, ¿no? En su segundo viaje misionero, pero luego estuvo el apóstol Pedro, enseñando también allí en la iglesia, estuvo pastoreando Corinto, luego estuvo Apolos también, del que habla aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de la iglesia se había generado una situación de que algunos decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos, ¿no? Era como, yo tengo mi favorito, ¿no? Yo sigo a Pedro, ¿no? Yo sigo... ¿Y qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ¿no? Está diciendo, esto es una muestra de inmadurez. O sea, nosotros no somos de un pastor, de una teología, de un nombre, de una denominación, ¿verdad? Esto es muy triste, pero hoy en día esto se ve. No, yo soy de los luteranos, no, yo soy de los tal, yo soy... No, él está diciendo, aquí se trata de Cristo. Aquí no se trata de identificarme con el nombre de una persona o de una iglesia. Nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús, a Él, ¿verdad? A su iglesia. Entonces, él está diciendo esto, ¿no? Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, dice, ¿y no sois carnales al hacer esto? Estáis actuando conforme a vuestra carne, no como espirituales, ¿no? Cuando hacemos esto, es lo que él dice. Y ahora dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Dice, ¿quiénes son? Pues son servidores, dice él. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Pablo, Apolos, Pedro y todos son solamente servidores de Dios por medio de los que han creído. Son simplemente instrumentos que Dios ha utilizado para llevar el Evangelio, para llevar el ministerio, ¿verdad? Son medios que Dios ha utilizado. Simplemente está diciendo Pablo, no pongáis los ojos en nosotros, poned los ojos en el Señor, ¿verdad? Y ahora dice, y esto de acuerdo a lo que a cada uno le ha entregado Dios. O sea, Dios le había entregado a Pablo un ministerio, a Apolos otro ministerio, otro servicio. Y por eso dice él, yo planté, Apolos ¿qué hizo? Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Esto qué significa? Fue Pablo el que plantó la semilla del Evangelio. Fue Pablo el que fue a Corinto y predicó el Evangelio, inició la iglesia allí. Pablo fue con quienes se bautizó la familia de Estéfanas, de Gallo y todos los que empezaron la iglesia en Corinto. Fue cuando Pablo llegó con Timoteo y con Silas. Pero después vino Apolos. O sea, lo que había plantado ya en esa obra misionera, Pablo y Timoteo con sus colaboradores, después llegó, eso con una plantita ya inició, y llegó Apolos, ¿para qué? Para regar, para seguir trabajando sobre esa obra que había empezado Pablo, y dice aquí, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, el hecho de que Pablo sembrara el Evangelio y la obra, tampoco le daba el mérito a él del crecimiento. Era Dios el que obraba. Él solo era un medio. Cuando llegó Apolos hizo lo mismo, es Dios el que obraba. Apolos era solo un medio. Y esto es lo que está diciendo Pablo. No poner los ojos en los hombres. Dice,
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, dice Pablo. Y el que planta y el que riega, vuelve a repetir, son una misma cosa. ¿Qué eran los dos? Servidores. Nada más, servidores. ¿Vale? Y dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ellos son servidores, y tanto Apolos como Pablo y todos los servidores tendrán también su recompensa de parte de Dios, de acuerdo a la fidelidad que hayan tenido en la obra que Dios les encargó. Pero ahora dice algo que ya nos afecta a todos, y no solamente aquí a los apóstoles, a los servidores, ¿no? Sino que él dice, porque nosotros, dice Pablo como apóstol, somos colaboradores de Dios, y vosotros, iglesia, está diciendo, sois labranza de Dios. ¿Qué es la labranza? La cosecha, ¿no? Es decir, nosotros somos colaboradores, dice él, como quien ha sembrado, quien ha trabajado en el campo, pero la labranza, ya lo que se saca, la cosecha, todo lo que se saca, el fruto ese, es la iglesia, ¿verdad? Vosotros, como iglesia, os dice, sois labranza de Dios. Pero ¿qué más dice? No solo labranza, sino edificio de Dios. Porque está comparando la iglesia y la vida cristiana con el campo, que produce un fruto, pero también con la edificación, como hemos visto también en Pedro, de un templo, de una casa, ¿verdad? Y por eso Pablo ahora dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que está diciendo aquí es muy importante. Está haciendo el símil de la iglesia con la construcción, ¿no? De un templo. Él dice, yo Pablo, fijaos lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es decir, Pablo dice, lo que yo he hecho, no lo he hecho en mis fuerzas, no lo he hecho en mi sabiduría humana. No se trata de que Pablo era muy inteligente, no se trata de que Pablo como apóstol, madre mía, tremendo hombre, no. Él dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. A Pablo le había sido dada la gracia de Dios que le capacitó para hacer su obra. No eran sus obras de justicia propia, ¿no? Era lo que Dios le dio. Y de acuerdo a eso, ¿él qué función tuvo? La de ser un perito arquitecto. Y ese perito arquitecto, ¿qué es lo que hizo? Dice, él puso el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Es Jesucristo. Pero en la figura de una construcción, ¿qué es el fundamento? La base, los cimientos. Él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque él fue el que llevó el evangelio y empezó la iglesia allí cimentada en la roca, en ese cimiento que es Jesucristo. Cuando él llevó el evangelio, se convirtieron, recibieron al Señor, ahí empezó el cimiento, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Puse el fundamento y otro edifica encima. Ese otro edifica encima, ¿quién era? En lo que él nos está contando. Apolos. Apolos vino y sobre el fundamento que dio Pablo, él empezó con su obra, con su trabajo, con su ministerio, empezó a ayudar que la casa de Dios siga siendo edificada, construida, pero sobre el fundamento que ya había sido dado por Pablo. Pero ahora viene una tercera parte de la edificación. Y la tercera parte de la edificación es, pero, ¿qué dice? Cada uno mire. Cada uno. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo la edificación de la casa de Dios y de la vida espiritual de cada uno tiene que estar cimentada, por supuesto, en Cristo como el anuncio del Evangelio y sobre el cual nosotros tenemos que crecer. Cuando hemos recibido ese anuncio de Cristo, hemos sido bautizados, como Luana hoy, es el cimiento de Jesús. Pero después, por supuesto, vamos a ser edificados con la enseñanza y el ministerio, ¿no?, de otros hermanos que están trabajando. Pero también viene el cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, cada cristiano tiene la responsabilidad de trabajar en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su camino con el Señor. Y eso se llama sobreedificación, es decir, sobre el fundamento está edificación y nosotros estamos también construyendo
con nuestra vida que tiene que conformarse al Señor. Por esa razón, ahora dice Pablo, sigue diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahora fijaos lo que él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento nadie lo puede cambiar. Sobre eso podemos construir, pero no podemos salirnos del fundamento. Si nos salimos del fundamento que es Cristo, ya no estamos construyendo, ya nos hemos salido del edificio. Entonces, tenemos que mantenernos allí. Ahora dice, nadie puede poner otro fundamento. Y si sobre este fundamento, o sea, si estamos en Cristo, nos mantenemos en Él, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fijaos que aquí está diciendo 6 elementos, ¿verdad? 3 de ellos son elementos preciosos, fuertes, ¿vale? ¿Qué está diciendo? Oro, plata y piedras preciosas. Estas 3 cosas son elementos preciosos, son elementos fuertes, duraderos y sobre todo algo. Resisten el fuego. ¿Vale? Son 3 elementos que resisten el fuego. ¿Vale? Pero ahora hay otros 3 elementos. Madera, heno y hojarasca. Estos 3 elementos se queman. No resisten el fuego. No son duraderos. ¿Vale? Ahora, Pablo está diciendo, sobre el fundamento tenemos que edificar, pero si sobre ese fundamento alguno de nosotros edifica en su vida espiritual con oro, plata o piedras preciosas, ahora vamos a ver lo que pasa. Y si edifica con madera, heno o hojarasca, también pasa otra cosa, dice Pablo. Entonces dice en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí que cada uno edifique y la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, ¿a qué se refiere con el día la declarará? ¿Qué creéis? El día del juicio. Nos está diciendo el día la declarará. O sea, el día del juicio manifestará la obra de cada uno, el trabajo que cada uno ha hecho en su vida espiritual. Entonces, en aquel día se manifestará si yo edifiqué con los materiales preciosos o con materiales que se queman, ¿verdad? Y por eso dice, en aquel día el fuego probará la obra de cada uno. Entonces, tú, Claudio, que construyes, ¿no? Si tú construyes una casa con estos materiales buenos y luego hay una prueba de fuego, ¿no? Y se mantiene, dices que bien, ¿verdad? Pero si construyes la casa nada más que con palos y con trozos de hojarasca, con hojas secas, la cubres y viene el fuego, tú ves, entonces se ha quemado de inmediato, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí acerca de la edificación de nuestra vida espiritual, ¿eh? Entonces, nos dice ahora, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, que siguió construyendo, dice, recibirá recompensa. O sea, si alguien edificó con estos 3 materiales que resisten el fuego, va a recibir de parte del Señor en aquel día recompensa. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si la obra de alguno se quemare, si fuera de madera, hojarasca y heno, si se quema lo que he hecho yo en mi vida, ¿qué dice? Sufrirá pérdida. Dice, sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es muy curioso, pero
aquí nos dice el Señor que habrá algunos cristianos que van a perseverar, llegarán hasta el final. Hemos visto que hay personas que se apartan del Señor, pero hay algunos que van a llegar al final y que van a ser salvos, como dice aquí Pablo, así como por fuego. O sea, esto es como decir, se han salvado las justas, ¿no? Es como que han llegado al final de la carrera, pero ya, o sea, incluso mucho de lo que han hecho en sus vidas, en el día del juicio, se va a quemar. O sea, son cosas que Dios mismo va a decir. O sea, tú has edificado con hojarasca muchas cosas de tu vida espiritual, ¿no? Y sufrirá pérdida, dice ahí. Pero si edifica con los mejores materiales su vida espiritual, recibirá recompensa, ¿verdad? Entonces, nos muestra aquí una realidad de la vida cristiana, en todo lo que hemos leído aquí. Primero, que tenemos que tener claro que en la vida cristiana es una edificación, como estamos viendo. Dios nos manda los medios para que esto ocurra. Dios no quiere que pongamos los ojos en los hombres, ni en las personas que Dios manda a la iglesia como pastores, como misioneros. Son siervos de Dios que Dios manda, y está bien, por supuesto que son personas que tenemos que amar y tenemos que, siempre que nos estén enseñando la palabra, obedecer al Señor en lo que nos enseñan y todo esto, pero no debemos hacernos ídolos de las personas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se identifique con una persona más que con el Señor, porque yo tengo que identificarme con el Señor, no con el nombre de un pastor o con una persona, es el Señor. Y eso es lo que Pablo está enfocando. Y luego ver claramente que el Señor ha puesto a estas personas por una tarea. Está el fundamento del Evangelio, está la edificación que la Iglesia recibe a través de la enseñanza, a través de todo el trabajo del ministerio, de la oración, de las reuniones, del partimiento del pan, de todo lo que se hace en la vida de la Iglesia, pero cada creyente tiene la responsabilidad de construir su vida espiritual. Y eso requiere un trabajo de cada uno por su fe, por su vida espiritual, por su servicio a Dios. Una vida de verdad, de obediencia, de amor, de entrega, de trabajo, por amor a Dios y a los hermanos. Y eso es ir construyendo nuestra vida espiritual, nuestra casa, con materiales que en el día del juicio van a soportar. Y no con hojarasca, con materiales que se van a quemar, ¿verdad? Por eso es que la vida espiritual siempre va a demandar de nosotros, lo que hablábamos hoy, ¿no, Uso? ¿Qué demanda la vida espiritual de nuestra parte? ¿Qué requiere? Esfuerzo. Requiere trabajo de nuestra parte. Nadie puede pensar que la vida cristiana y servir al Señor y estar en Cristo es ya descanso. No. El Señor nos está mandando a que nosotros trabajemos en el Señor, amemos en el Señor, estemos viviendo como un sacrificio vivo al Señor, luchando con la carne, ¿verdad? Contra el pecado, contra el mundo, consagrándonos a Dios, sirviendo por amor a los hermanos, muriendo a mí mismo por servir al hermano. Esa entrega, el sacrificio de uno mismo por el Señor, por el pueblo de Dios. Todas estas cosas hacen que estemos sobreedificando correctamente, encima del fundamento que es Cristo, sin salirnos de él, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a que estemos sobreedificando nuestras vidas y ayudándonos en ser mutuamente edificados, ¿no? En el Señor. Amén. Amén. Fabián está dibujando muy bien. La casa en la roca tienes que ser. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo, podemos orar también. Entonces los tres materiales. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me.